I need some baby. I know. Oh no, yeah. You're talking about don't forget about the tell me how can a poor man make it? Hey, I feel with money. Yeah. The name of the game. Ok, vamos a lo nuestro. Espero que estén bien todos. Aquellos que me han entregado el trabajo, bueno, supongo que también deben estar recontentos. Se sacaron de encima, es un paso más, ¿no es cierto? Sacaron de encima un trabajo. Bueno, al respecto, ¿tenemos dudas, preguntas, inquietudes, lo que sea antes de empezar la clase? Comentarios generales. Muy bien, entonces voy a sacar el chat para poner una... Les voy a compartir la pantalla, les voy a poner para que vean, para que lo sigan en todo caso, dado que estoy en esta computadora que me lo permite hacer. Voy a compartir la pantalla de una presentación de PowerPoint. Vamos a ver esta. Aquí estamos. ¿La ven? ¿La pueden ver bien? ¿La aprecian? Bueno, esta es una presentación que hace un tiempo hice ya, tiene su tiempo. Está un poquito ayornada, pero sigue siendo operativa, digamos, ¿no? Como para brindar una clase general, pero práctica también, referida a las cuestiones eminentemente económicas, financieras, etc. Recuerdan que la clase anterior les dije que iba a continuar con los aspectos económicos, porque así nos evitamos tener que volver a ellos, por lo menos para referirnos a la primera mitad del siglo XIX. O sea que esto va de entre 1778, que yo ya habíamos hablado en varias ocasiones, hasta 1840. Para los que no estuvieran en la clase pasada, como saqué el chat, ahora, si que ustedes quieren interrumpirme, hacerme alguna pregunta, etcétera, etcétera, me la hacen, ¿sí? Oralmente, no hay ningún problema. Es más, yo les pediría que si no entienden algo, miren que acá hay cuestiones que son incluso técnicas que son dificultosas de comprender. Y bueno, en la medida en que yo pueda, pues tal vez se las pueda responder, puedo evacuar las preguntas que tengan para hacer. Hay, por cierto, un montón de cosas que no sé de la economía, pero
Otro montón de cosas también las sé porque les quiero contar, o les digo, para que ustedes estén informados al menos, que yo vengo prácticamente de la historia económica, es decir, mis primeros trabajos fueron de historia económica. Y después la abandoné, pasándome sobre todo a la historia social y política. Bueno, muy bien. Si a alguien, ¿me están escuchando bien? Si a alguien les molesta ese sonido de fondo que tenemos, me dice. Por ahora no me molesta a mí, pero si me llega a molestar, lo bajo del todo y listo. Bueno. Voy a comenzar explicando el título de esto, ¿no? Y después las primeras diapositivas las voy a pasar relativamente rápido porque la hemos charlado, hemos comentado varias cosas referidas a los primeros años. Pero ¿por qué el largo camino del libre comercio? Porque en realidad lo que va a estar en discusión de forma permanente, ya desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, va a ser, diría yo, que el carácter de la apertura y el carácter que va a tener este libre comercio. No va a estar en discusión en sí mismo lo que es el concepto de libre comercio, ¿sí? Sino que lo que va a estar en discusión es, bueno, libre comercio, ¿con qué herramientas? ¿Y qué herramientas vamos a emplear para que ese libre comercio se lleve a cabo? ¿De acuerdo? Porque de eso hemos estado hablando. Sin embargo, ahora acá voy a ponerle foco, digamos, en este tipo de cuestiones para que entendamos el largo periodo en el que voy a tratar acá. Entonces, vamos a ir más o menos de 1778 hasta 1840, incluso diría yo hasta 1840 porque hasta ahí va a llegar las discusiones y después por fuerza de los hechos ya no hay más ni discusiones ni nada hasta la caída de Rosas, que comienza un nuevo periodo. Es el periodo de la reorganización nacional, pero también es el periodo de la secesión de Buenos Aires. De Buenos Aires como provincia separada, digamos, del resto de la Confederación. ¿Correcto? Entonces, en este sentido, es que, por eso digo, voy a ir hasta más o menos hasta la caída de Rosas. ¿Hasta acá me entienden? ¿Vamos entendiendo? ¿No hay problemas? ¿Alguna pregunta? Se entiende, profe. Ok. Tengan en cuenta una cosa que les dije, creo que la primera clase, y es que no tenemos por qué saber las cosas, ¿eh? Así que preguntan todo, ¿de acuerdo? Y nadie se va a alarmar porque lo hagan. Bien, entonces, ¿por qué arrancar en 1778? Esa C circa 1778, ¿por qué? Pues en realidad el asunto del libre comercio ya venía discutiéndose desde antes de 1778, pero a los efectos de poner un punto, y ustedes saben que a mí no me gusta irme demasiado para atrás, bueno, en 1778 vamos a encontrar el primer, en todo caso, por decirlo así, la primera herramienta más avanzada, ¿no? Dentro de lo que era la monarquía en tiempos de Carlos III, que manifestaba esto, ¿no? Estaba convencido de que solo un comercio libre y protegido entre españoles y europeos y americanos, entre españoles, europeos y americanos, fíjense que todos eran españoles, los europeos y los americanos, puede restablecer en mis dominios la agricultura, la industria y la población a su antiguo vigor. Entonces estableció para esto, para lograr este vigor, para lograr que se vigorizara esa economía, ¿no es cierto?, la población, la industria, etc., establecía este reglamento de libre comercio, que habilitaba solamente el comercio libre entre puertos españoles. Acá
les puse la precisión, o mejor dicho, estaba escrita la precisión, de los 27 puertos de Indias con los 13 puertos peninsulares. Pero ojo, esto no quería decir que se abría el libre comercio al mundo, sino simplemente a estos puertos, porque antes solamente el puerto de Cádiz y creo que era el de Valencia eran los que estaban habilitados para comerciar con los puertos de América. En cambio acá dice, no, bueno, ahora van a ser más, hay 13 puertos peninsulares con todos los puertos, ¿no? Son 27, todos los puertos americanos, excepto uno, porque había un convenio especial y no recuerdo bien por qué razón lo mantuvieron durante un tiempo, hasta la década del 90, que era un puerto en Venezuela, en lo que hoy es Venezuela, ¿no es cierto? Bueno, y entonces, las consecuencias del libre comercio, ¿cuáles fueron? Hasta finales del siglo XVIII, hubo un aumento muy importante de las importaciones de Indias y desde luego una aceleración del flujo comercial que llegó, como les pongo acá, hasta más del 400% comparado, digamos, con el periodo anterior hasta 1778. ¿Me explico? Es decir, que desde 1778 hasta 1800 o 1801, vamos a suponer, voy a poner un punto ahí, el comercio, digamos, y las importaciones, sobre todo las importaciones de Indias a las Indias, es decir, las Indias compraron, ¿no? Más del 400, llegó hasta el 600% de lo que compraba con anterioridad. Esto quiere decir que había capacidad de compra, ¿me explico? Y eso también va a tener una repercusión, por obvias razones, en el consumo, ¿sí? En el consumo de la población. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber un mayor consumo al haber más flujos comerciales, que llega a más intercambio comercial. Esto se entiende, ¿no? Cualquier cosa me preguntan, insisto. Bueno, y la otra herramienta, digamos, que tendió, digamos, a continuar esta idea de que el libre comercio era algo positivo, se da en 1809, ahí digamos en los preliminares de la Revolución de Mayo. En 1809, el virrey Cisneros, ¿no? Con la anuencia del Consulado de Comercio y del Cabildo de Buenos Aires, estas corporaciones que tenían un peso específico muy particular y muy fuerte, anuncia y establece la libertad de comercio en el puerto de Buenos Aires con barcos de cualquier bandera. ¿Por qué lo hará? Y acá es que puse las causas, ¿no? Por las necesidades fiscales, por los gastos de defensa. ¿Cuáles eran los gastos de defensa? Lo mencionamos, estuvimos hablando bastante al respecto, que tenía que ver con las invasiones inglesas y el mantenimiento de las milicias, que después se hacen permanentes. Entonces, al hacerse permanentes, estas milicias requieren de un mantenimiento económico que pesa sobre el fisco, ¿no? Cuando antes de eso, con anterioridad, 1806, 1807, no ocurría. Entonces, ya en 1808, el fisco tiene enormes deudas que no puede pagar, no puede financiar. Las consecuencias de la apertura en 1809 fueron en un alivio financiero y fiscal, y obviamente esto se daba por un aumento mayor, un aumento del comercio que estaba legalizado, ¿no es cierto? Es decir, se evitaba el contrabando. No obstante, ese alivio financiero no va a ser muy grande, las necesidades del fisco son cuantiosas y entonces vamos a observar que las cajas de reales van a tener un signo menos. ¿Cuál era la situación entonces en este periodo? La Real Caja o la Real Hacienda estaba conformada, esto se los expliqué con anterioridad, por el real situado procedente del Alto Perú, más o menos, por momentos más, por momentos menos, pero en general llegaba al 50% de todo el dinero, de todo el metal acumulado en la Real Caja. Y después el resto era de otros impuestos, ¿no es cierto?
También había, en esa caja real, había metal que procedía de otras contribuciones, ¿no? De las cajas del consulado, del cabildo, de la renta de tabacos, de la clavería de diezmos, que se llamaba así, y de otras más independientes. Y dentro también de esta caja real, estaban había ingresos trabados por la restricción al comercio exterior con otras banderas. Y yo también les planteé con anterioridad de cómo se financiaba el déficit fiscal, ¿no es cierto? Esto que voy a decir podría, si lo están viendo, podría trasladarse a diferentes épocas. ¿Se durmieron? Sí, profe. Podría trasladarse incluso a la época de hoy, digamos, actual. Sí, porque básicamente, digamos, las opciones siguen siendo en general las mismas. Guarda, hay una más, que es la más complicada de todos, que de esa no trata, nadie dice nada, pero lo que pasa que es, a ver, es una solución, en todo caso es la solución, ¿no es cierto? Pero acá estamos hablando solamente de la existencia de un problema. Tenemos un problema, que era el problema que tenían estos políticos de entonces, digamos, el problema lo tenía el virrey, y lo van a tener después también, digamos, los gobiernos posrevolucionarios. ¿Correcto? ¿Cuál es el problema? El problema existente es el déficit fiscal, que se produce, digamos, porque se está gastando más de lo que ingresa. Es así de fácil, ¿no? No hay otras explicaciones. Entonces, las soluciones son tomadas, estas tres formas de solucionar ese problema fiscal, que es un problema relativamente, diría yo, digamos, perdón, la solución es relativamente momentánea, es la emisión monetaria, la colocación de títulos de deuda y el aumento de impuestos. Obviamente, son tres medidas que podríamos considerar como impopulares. ¿Me explico? Pero la más impopular de todas es el aumento de impuestos. La menos impopular de todas, ¿cuál es? La emisión monetaria. Pero ¿qué pasa? A la larga, todos... Te trae inflación una emisión monetaria. Exacto, porque a la larga todos, es decir, es una solución pasajera. A la larga... Es como guardar la mugre abajo de la alfombra. Sí, todos van a tener que pagar. Todos es toda la población. Ni los ricos, ni los pobres, no, toda la población. ¿Sí? Entonces, esto puede pasarle, digamos, a cualquier gobierno, que por supuesto, esto en tiempos actuales, ¿no? O ya, digamos, cuando las sociedades empiezan a utilizar el papel moneda. En este caso, no había papel moneda, entonces no se podía emitir. En el caso, digamos, del virreinato y de la primera década revolucionaria. Entonces, como no podía haber emisión, por ese lado no venía la inflación. Estaban como impedidos, porque no había papel moneda, había metal. Entonces, al haber, digamos, el dinero era algo físico, no se podía aumentar el metal, ¿no? De la nada. Al metal había que conseguirlo. Entonces, bueno, y obviamente, el menos impopular, pero que a la larga puede también, digamos, pesar sobre el conjunto de la población. Digo, pesar siempre va a pesar de alguna manera en el conjunto de la población, pero es el menos impopular porque es una apuesta, ¿no es cierto? Es la colocación de títulos de deuda, o si se prefiere en términos modernos, crédito, pedir crédito, que es lo que hacemos todos cuando queremos comprar algo, ¿sí? Queremos comprar un celular y pedimos el crédito porque no lo podemos pagar todo junto, entonces pedimos un crédito.
¿Me siguen, no? Esto que es una cosa normal en cualquier familia, también le pasa a una sociedad entera. Cuando un gobierno, cualquiera sea, dice, bueno, mira, para poder abrazar algo, un proyecto, para poder implementar una solución a determinados problemas, para poder solventar los gastos sociales, vamos a pedir un crédito. Alguien te va a pedir, y el que te va a dar un crédito es como en el banco, ¿no? El banco que te dice, cuando compras un celular. Bueno, pero vos tenés para pagarme las cuotas, pero sí, me alcanza y me sobra. ¿A cuántas cuotas querés? Y yo quisiera 12. Pero mirá que tenés a 18. Listo, dame 18. ¿Correcto? Después tengo que pagar, porque si no me sacan el celular o me siguen hasta debajo de la cama, me embargan el sueldo, lo que sea. Es así de fácil. Bueno, a un país le pasa más o menos lo mismo. Bueno, pero escúchame, te estoy dando millones de lo que sea. ¿Me vas a poder pagar? Totalmente, porque yo con esto hago una inversión, promuevo el desarrollo, y te voy a pagar. Ok, por eso es la menos impopular, digo yo, ¿no? Pero se torna impopular si después no se paga la deuda, se viene todo a pique, entramos en default, nos falta financiamiento externo, etcétera, etcétera, y entonces nos agarramos la cabeza. Y le echamos la culpa también, por supuesto, al gobierno de turno, que se endeudó, etcétera, etcétera. Ahora, nos gustó en su momento, nos gustó. Bueno, quiero decir, digamos, las sociedades, para cualquiera de estas cosas, se comportan de manera muy a título personal. Somos extraordinariamente individualistas ahí. Cuando llega el momento, somos bien individuos. Cuando las cosas hay que arreglarlas de alguna manera, es el conjunto de la sociedad, somos solidarios. Somos solidarios en la emisión monetaria, somos solidarios en la colocación de títulos de deuda, en los aumentos de impuestos para todos, etc. Pero después, cuando las papas queman, ya ahí somos individualistas. Esto lo hacen, y que esto tiene que quedar perfectamente claro. Lo hizo, por ejemplo, el virrey Cisneros, ¿de acuerdo? O lo hicieron los virreyes, o lo hicieron los monarcas, lo hicieron los gobiernos posrevolucionarios, los revolucionarios, posrevolucionarios, lo hicieron hasta el día de hoy. Entonces ahí vemos cómo diferentes, digamos, sectores, corrientes de ideas, partidos, si ustedes quieren, partidos políticos hasta en la actualidad, ¿no? Orientaciones políticas, etcétera, etcétera, sea quien sea, de cualquier tinte político, toman cualquiera de estas medidas. Y lo mismo pasa cuando nosotros nos vamos a los extremos y decimos, bueno, pero pará, porque, a ver, algún país, digamos, que rompa el molde, que se salga de todo esto, etcétera, etcétera, ninguno. Los que rompen el molde son los que no pueden hacer nada de todo esto. Son los países que se han subsumido en sí mismos y no pueden hacer absolutamente nada, pero quiero decirle que los gobiernos, para irnos más al extremo, los gobiernos comunistas, por ejemplo, han hecho lo mismo. Es decir, cuando tienen un déficit fiscal, apelan a estas cosas. ¿Me explico? Si es que no quieren tomar medidas mucho más impopulares. ¿Preguntas? Entonces, ¿por qué puse esto de Cisneros optó por ampliar la... Claro. Estoy tratando de recordar, ¿no? Claro, porque no tenía todas las posibilidades, estas posibilidades de la emisión monetaria, la colocación de títulos de deuda y el aumento de impuestos. No tenía estas. Entonces, ¿qué hace? Amplía la recaudación de la aduana, elevando, digamos, las tarifas. Entonces, así es como ingresa más dinero. Pero también porque había adoptado, ¿sí? El comercio libre. Había implementado el comercio libre con banderas, con otras banderas que no fueran simplemente las españolas o las banderas amigas.
venga el que quiera, comerciamos con todo el mundo. Y listo. Y con eso aumentamos, ¿sí?, la recaudación fiscal de la aduana. De todas maneras, como les dije, las cosas no eran muy fáciles de realizar porque el déficit fiscal era enorme. En esta diapositiva dice condiciones locales para el desarrollo. Muy bien. Es que alguien pensaba, digamos, en el desarrollo en estos tiempos. Y sí, no lo pensaban en términos de desarrollo, con esta palabrita, pero estaban pensando en cómo salir de una especie de letargo en el que estaba por lo menos el Río de la Plata. ¿Me explico? Porque, cuidado con esto, ¿eh? No era simplemente el virreinato del Río de la Plata y los gobiernos revolucionarios que emergieron después del 10, los únicos que tenían estos problemas, ¿no? Es decir, ¿cuál? El problema de los déficits fiscales, por las guerras, etcétera, etcétera, pero también, digamos, de crecimiento económico, demográfico, social, cultural, ¿sí? Están estas preguntas de cómo mejorar, digamos, estas situaciones locales. Esto lo vemos, por supuesto, a través de las ideas de algunos de nuestros próceres. Perfecto. Entonces, ¿por qué las condiciones locales para el desarrollo? Porque frecuentemente, observen ustedes, incluso esas preguntas llegan hasta el día de hoy, ¿no? ¿Por qué diablos nosotros no nos hemos desarrollado como Canadá? ¿O por qué diablos no nos desarrollamos como los Estados Unidos o como Australia, si estábamos más o menos en las mismas condiciones? ¿Correcto? ¿Y qué explicaciones? ¿Conocen ustedes alguna explicación? Digo, porque si no, simplemente podríamos decir, porque acá, qué sé yo, en el sur hace frío. O porque somos todos unos negros, unos indios, mal nacidos, que no tenemos capacidad para pensar, digamos, cómo desarrollarnos. ¿Me explico? Esas cosas no se pueden decir, ¿no? Las dice el doctor Quinteros, acá entre ustedes, pero para ejemplificar, digamos, de que no se puede decir cualquier cosa. Tiene que haber algunas razones, ¿verdad? Es más, yo podría completar ese planteo, esa pregunta, porque en rigor, como aquí hemos tenido, ahora ya por supuesto con el número puesto, digamos, con toda la película completa, tenemos un tipo de desarrollo que podemos llamar capitalista. Mal, bien, regular, pero es un desarrollo capitalista. ¿Me explico? No es el desarrollo capitalista, obviamente, de Alemania, ni tampoco el de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo capitalista es este, no? Bueno, está todo mal, porque, digamos, si lo pusiéramos en comparación, podríamos sacarle el cuero, por supuesto, a los Estados Unidos, que siempre, digamos, nosotros como somos progresistas y somos mucho mejor que ellos, los criticamos en todo, ¿correcto? Ahora, les va mejor a ellos, desde el punto de vista económico. Lo mismo podríamos hacer de Alemania, de Francia, etcétera, etcétera, Inglaterra mismo. Podríamos decir, bueno, son todos una porquería, son todos una basura, sí, ok, pero les va mejor. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto? Porque acá estamos explorando un momento, ¿sí? Estamos explorando un momento en el que estamos más o menos en las mismas condiciones. Entonces lo que hay que explorar es qué nos faltó para hacer más o menos las cosas parecidas, no digo exactamente iguales, pero parecidas, a las que hicieron ellos para poder desarrollarnos desde el punto de vista capitalista, dado que el capitalismo es el que estaba, ¿no es cierto? Sí, acá no está en cuestionamiento, no, pero debíamos habernos desarrollado desde el punto de vista o con un enfoque socialista. No, bueno, debimos, es una hipótesis contrafactual, ¿me explico? Lo que pasó, pasó, y lo que pasó es esto, y yo necesito una explicación.
Necesito una explicación de por qué diablos no nos desarrollamos al estilo de, bueno, no vamos a decir Canadá, que Canadá, como se dice por ahí, no existe, ¿no? Sino Australia. Bueno, Australia tuvo un desarrollo mucho mejor que el nuestro, y entonces, digamos, ¿cuál es, digamos, la diferencia? Entonces acá venía este asunto de la diapositiva, o el porqué de las condiciones locales para el desarrollo. Las cuestiones de índole demográficas. ¿Qué tenemos nosotros? ¿O qué había en ese momento? A diferencia del resto. Bueno, una escasez de población comparada con otras regiones del planeta, pero escasez muy, muy acentuada. Una baja expectativa de vida, altas tasas de natalidad, nacían muchos niños, muchísimos niños, y por eso íbamos a tener una población extraordinariamente joven, también por las altas tasas de mortalidad. Me voy explicando, ¿no? Es decir, nacen muchos niños y se mueren muchos niños también, además de morir muy joven porque la expectativa de vida era muy baja. No eran los 80 años de ahora, no eran tampoco los 60, 40 y pico, 50, ese era el promedio más o menos, podía andar por ahí la tasa de la expectativa de vida, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces, ¿qué nos pasaba? Bueno, teníamos un crecimiento vegetativo extraordinariamente lento. Los vamos a ver en los números cuando vemos, digamos, las estadísticas del siglo XIX. Bueno, no difería mucho de las regiones europeas, puse acá. ¿Por qué? Porque había, como en Europa, vastos territorios que eran fértiles, ¿no es cierto? Y otros que no lo eran. Y más o menos, en el Río de la Plata, eso pasaba, digamos, de manera similar. Y por supuesto, las técnicas de cultivo, que eran la rotación de cultivo para mejoramiento de los campos y para mejorar, digamos, la producción, también se hacía acá como en Europa. El equipamiento agrícola era escaso acá y también era escaso en Europa, en Estados Unidos, en todas partes era muy escaso. Si ponemos un punto, digamos 1810, para poner un ejemplo. Qué guitarra, ¿no? Ok. Estamos ahora de vuelta. Entonces les decía, bueno, también había un escaso equipamiento agrícola, pero esto también era compartido, digamos, en términos generales, por diferentes regiones. Así que en este caso no estábamos tan atrasados en nada, ¿no? En este sentido, en los aspectos agrícolas. Y diría yo que también ganaderos, porque desde el punto de vista de la ganadería, diría yo que teníamos una ventaja comparativa con otras regiones altísima, ¿no? Si la producción ganadera acá no requería de establos, no requería de cubrirlos en el invierno al ganado vacuno, no requería, digamos, de resguardarlos de numerosísimas pestes. Acá las pestes en general eran los bichos estos las garrapatas, por ejemplo, ¿no? En general, pero bueno, había métodos para evitarlos. Después, respecto del comercio, hay que ser absolutamente realistas, ¿no? Y atenernos específicamente a los hechos que sucedían en el momento, ¿no? Si hablamos de 1800, 1810, 1820, por ejemplo, hay que decir esto, que el libre comercio no estaba generalizado en ninguna parte. Por eso está puesto así, digamos, como una cosa afirmativa. Y todavía había una lucha, digamos, entre protección, ¿no? Y libre comercio. Ahora bien, en esto va a ir ganando la partida, muy lentamente, el libre comercio. En algún momento
en otros países se va a despegar mucho más y va a ganar la partida antes que nosotros. Pero, digamos, lo que sucede es que en este momento que estamos explorando, ¿no? 1810, pongámosle, seguimos en torno al mismo año, no estaba generalizado el libre comercio, por más que, por ejemplo, Inglaterra pujara para establecerlo en todas partes. Por eso, como dijimos con anterioridad en otras clases, se producen las invasiones inglesas. Es más, también hay que ser realistas, bajar y poner los pies sobre la tierra, y por lo siguiente. Inglaterra todavía no está en condiciones de decir, yo soy el imperio mundial, mantengo una política imperialista, etcétera, etcétera. Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía no ha desarrollado plenamente eso que nosotros conocemos como revolución industrial. No puede inundar el mundo de mercaderías porque su industria todavía está en pañales. Lo digo con énfasis porque, en rigor, cuando yo veo que se habla mucho de este asunto de cómo penetran las manufacturas inglesas, digamos, en todas partes del mundo, sobre todo nosotros en el Río de la Plata, ¿no? Matando la industria local, etcétera, 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 no se tiene en cuenta esto que acabo de decir. Y esto no es una cosa que estoy inventando. Son los hechos crudos, duros, de lo que pasaba por entonces en Inglaterra. Inglaterra necesita abrir mercados para extraer productos, no manufacturas, necesita productos primarios para poder abastecer una industria incipiente, pero con gran dinamismo. Ahora, ese dinamismo, ¿cómo lo va a mantener? ¿Cómo va a acrecentar esa revolución industrial? Imagínense que se habla de una segunda revolución industrial. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cuándo ubicaríamos esa segunda revolución industrial? ¿Lo saben? Quiero escuchar. Es más o menos a mitad del siglo XIX, ¿no? A mitad del siglo XIX, para la década de 1850. Impresionante, Lara, lo tuyo, te voy a poner un 10. Bueno, le tomo la palabra. Profe, esa era la de la creación de la máquina de vapor. ¿Cómo? Esa era la de la creación de la máquina de vapor, el tren a vapor. Entre otras cosas, porque justamente es la que va a impulsar, ¿no? Ahora sí, de manera increíble, a Inglaterra a los mares, porque va a poder entrar a cualquier lado. Ustedes imagínense que hasta el momento, digamos, hasta que no se inventa el barco a vapor, es muy difícil entrar con los barcos a algunos lugares. Por ejemplo, todo el estuario del Río de la Plata, digamos, en la actualidad lo podemos hacer, podríamos hacer un ejercicio, ¿no? Yo me voy con mi bote con motor y ustedes se van con un bote a vela. Y tratamos de remontar el río Paraná. Los quiero ver. ¿Sabe cómo los expulsa el río Paraná? Para abajo, porque tiene una corriente impresionante. Por eso, en casi todo el siglo, la primera mitad del siglo XIX, los barcos no podían entrar, no podían remontar el Paraná, salvo en los tiempos en el que el Paraná bajaba, ¿no? Y los vientos eran favorables, digamos, para los barcos a vela. ¿Sí? Todo esto es necesario conocerlo, muchachos. ¿Saben por qué? Porque si no, estamos planteando cosas anacrónicas. Suponemos que se pueden hacer determinadas cosas cuando en rigor lo podemos hacer ahora, pero antes no. Muy bien Enzo, muy bien Lara.
cuando yo les hago estas preguntas, etcétera, etcétera, tienen que ver también con su participación, que para mí es muy importante. Bueno, entonces, todavía no están en la segunda revolución industrial, la segunda parte de esa revolución industrial que pues es un todo, ¿no? Entonces hay ciertas limitaciones para implantar, sea lo que sea, digamos, como le querramos llamar, que evidentemente existió, digamos, el imperio británico, el imperialismo británico, todo eso existió, efectivamente. Para algunos todavía existe, bueno, supongamos que sí. Pero hay que ubicarlo bien y hay que saber bien de qué se trataba eso, porque si no, estamos cerrando la bocha. Ahora bien, sigamos entonces con este punto, digamos, de, en todo caso, las ventajas comparativas y las desventajas que tenía el Río de la Plata comparado con el resto del mundo, para ver por qué diablos nosotros no avanzamos, nos quedamos más o menos ahí. Bueno, en esta lucha de la protección, digamos, y la liberación del comercio, obviamente había una puja de los viejos intereses, ¿no es cierto? Los privilegios que habían establecido la monarquía católica, privilegios fuertes, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque el monopolio genera privilegios. Pero no cualquiera puede comerciar. Puede comerciar o puede tener casas comerciales en la península, podía tener en la península ibérica casas comerciales, y también, digamos, una sede, por ejemplo, en Buenos Aires o en Lima, aquellos que el monarca decidía que podían ser comerciantes de ultramar. Me estoy explicando, ¿no? A eso se refiere parte, por lo menos se refiere, digamos, el monopolio. Porque la otra parte, ¿cuál es? No solo vos podés comerciar y solo vos, sino que además podés comerciar tales y cuales productos de tales y cuales regiones, y no del mundo entero, sino de la que yo te permito que vos podés comerciar. Entonces, estos privilegios, en connivencia con la monarquía, estos privilegios de los comerciantes, en connivencia con las monarquías, obviamente generaban un interés extraordinario, que era muy difícil de romper. ¿Cuándo se empieza a romper en el caso del Río de la Plata? Con las invasiones inglesas, porque van a penetrar, los primeros comerciantes ingleses se van a establecer en Buenos Aires. ¿Sí? Y van a empezar a competir con los comerciantes españoles peninsulares, que obviamente van a desechar ese libre comercio. Algunos no tanto, porque igualmente les conviene, pero otros lo van a desechar porque pierden el monopolio, pierden ese privilegio de ser los únicos con capacidad para comerciar. Me estoy explicando, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué produce la liberación del comercio? No solamente el interés se amplía, digamos, al conjunto de los comerciantes y dicen, bueno, entonces yo también puedo ser comerciante. Y sí, claro, nadie te lo va a impedir. De eso se trata el comercio libre. Y obviamente, acá puse este asunto del beneficio de las mayorías en connivencia con los parlamentos, porque son los parlamentos, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, o sea, los representantes del pueblo, de la parte del pueblo que sea, que pujan por ampliar, por la liberación del comercio libre, ¿no es cierto?, para liberar el comercio, para que alcance el beneficio, sea de todos, del conjunto, no simplemente del comerciante. Vamos a traducirlo en casos concretos, casos así muy concretos para darnos cuenta, digamos, de por qué el libre comercio gana la partida. En Buenos Aires, para la época, volvemos a poner el foco en 1810,
La inmensa mayoría de la población, la inmensa mayoría, no tenía más ropa que a lo mejor, para el caso de los varones, un pantalón. Para el caso de las mujeres, tal vez 2 polleras. Una para todos los días, la otra, heredada a lo mejor de su madre, para ir a misa. Y eso era porque era la hija mayor o la hija más querida. Porque si tenía hermana, a lo mejor no tenía ni siquiera esa pollera. ¿Me siguen? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo lo sabemos? Por las herencias. Por lo que testaban hasta los ricos y los que no eran tan ricos. O los que nosotros creemos que eran ricos a más no poder. Un profesor de la casa, historiador, muy conocido, Carlos Mayo, ¿alguien lo conoció? ¿O lo conoce? ¿De escuchar? Analizó unos más o menos 400 testamentos de estancieros. Encontró 5, 6, que podríamos decir ricos. El resto heredaba, digamos, dejaban por herencia, varones y mujeres, porque había viudas también que testaban, por ejemplo, ¿no? Una olla. Se la dejaba a alguno de sus hijos. Las 3 cucharas que tenía, que eran las únicas, se las dejaba a otro de los hijos. La enagua, más nueva, que a lo mejor tenía 20 años, se la dejaba a fulana. Y la enagua más vieja, que era una cosa estropeadísima, que no podía usarse más, se la dejaba a otra de las hijas. Y así sucesivamente. No es que dejaban, ¡guau! Mirá qué riqueza que dejaban. No. Ahora, uno encontraba dentro también de esa testamentería que dejaban plata, o sea, dejaban metal que estaba en algún lugar, o dejaban ganado, o dejaban propiedad. ¿Por qué no dejaban más cosas? ¿Por qué no había platos, ¿no? Tenedores, cuchillos, copas, muebles? ¿Por qué no? Primero porque no había. Y lo que había, porque el comercio era monopólico, era carísimo. Carísimo. ¿Me explico? Imagínense viviendo todos, cualquiera de nosotros, viviendo en una familia grande con 2 vasos, con 3 cucharas, con 2 cuchillos, que no eran los cuchillos de cocina que conocemos ahora, eran por ahí los cuchillos que usaban los varones, que andaban en cuestiones de campo, qué sé yo, entonces cuando la mujer necesitaba cocinar, decía, che, préstame el cuchillo porque necesito cortar el repollo. ¿Me explico? O tengo que matar la gallina, préstame el cuchillo. O sea, quiere decir que cuando se libera el comercio y empiezan a entrar estos productos y se nota que estamos al alcance de ellos, se nota que esa población dice, pero yo puedo tener, y sí podés tener este vestido, y podés comprarte el género y después fabricarte el vestido que sea, qué sé yo. Entonces, va ganando espacio esa corriente. Ahora, esto que yo estoy describiendo pasa en numerosísimos lugares del mundo. O sea, que respecto de este libre comercio, no estábamos tan lejos del resto de las regiones. Y por último, hay que señalar este asunto de la moneda y el crédito, que ahí está puesto, al final, como otro de los puntos esenciales, para ver las condiciones locales para el desarrollo. Y este punto es central, y yo se los mencioné a la pasada en algún momento, es central. Aquí estaba la gran diferencia entre Europa y América. Hacia 1810 había 780 bancos en Inglaterra y unos 380 en Estados Unidos. Ninguno en Sudamérica, habría que decir que ninguno en América. En América Latina, ninguno. ¿Me explico? Esta es una diferencia abismal para suponer un desarrollo de tipo capitalista.
El desarrollo capitalista necesita de estas dos cosas modernas, de la moneda y del crédito. No importa quién la utilice, no importa el enfoque político, si es de izquierda, de derecha, de centro, olvídense de eso. Olvídense. En un desarrollo capitalista cualquiera sea, más o menos, llámenlo humanitario, menos humanitario, más tremendo, más horrible y para la gente, o más socialista, más de carácter socialista, no sé, keynesiano, por decir algo, ¿no? Dado que Keynes era un liberal total. Hoy lo citan como si fuese, digamos, un socialista, ¿no? Y era un liberal absoluto. Inventa, digamos, toda su teoría, digamos, para defender al liberalismo, no para matarlo. Qué error, ¿no? Bueno. Entonces, moneda y crédito. Y aquí estaba la gran diferencia. ¿Por qué? Porque los bancos nacen, sobre todo en América, en los Estados Unidos, como instituciones de crédito para el desarrollo. O sea, ¿para qué te prestaban plata? Y para que vos te desarrollaras. ¿Cómo? Y terminás de comprarte la finca que te habías ocupado. Esto pasa, se ve muy bien, pero muy bien en toda la ocupación, digamos, del oeste en los Estados Unidos. Los colonos, los famosos colonos. ¿Sí? La democracia en América. ¿Por qué nació? Esto hay una teoría que justamente tiene que ver con esto, digamos, esta iniciativa de los colonos que van con su familia y producen un desarrollo capitalista local y además, después obviamente, van a exigir que el Estado se haga presente para asegurar las instituciones de servicio que cualquier Estado tiene. Lo van a exigir. Y van a exigir también su participación, dado que ellos hicieron esos lugares. Me voy explicando, ¿no? Bueno, aquí está el factor diferencial, digamos, lo que nos diferencia con el resto, digamos, del resto de los lugares en los que tuvieron un desarrollo capitalista importante y que hacen que hoy, digamos, estén dentro de los países más avanzados, si nos gusta decir ese término, diré yo, más adelantados en general, ¿no? En algunos aspectos. Para que observemos en números, ¿no? Las deudas del fisco que tenía el fisco en ese momento, ese famoso déficit fiscal, ahí están, a comienzos del siglo XIX, datos puros, crudos, hechos concretos. Fíjense, en 1803, 233.000 pesos era el déficit fiscal. Fíjense en 1808 cómo se dispara. ¿Por qué se dispara? Por lo que habíamos dicho de las invasiones y del mantenimiento, digamos, de las milicias armadas de forma permanente. Ese ejército permanente va a ocasionar este déficit inicial en 1808, y en 1810 fíjense cómo va subiendo. Y en 1811, fíjense que ya subió bastante más. Imagínense cuánto va a subir en 1815, 1819, cuando, digamos, haya que mantener la campaña de San Martín y además, la lucha contra Artigas, las luchas en el litoral, la lucha contra los caudillos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les pongo, digamos, que justamente a partir de 1812, el virreinato va a implementar algunos mecanismos de recaudación que no estaban antes. Lo primero que hace es apela a una de las tres formas, digamos, de recaudar, de eliminar el déficit fiscal, de la cual venimos hablando. ¿Qué hace? Incrementa la presión impositiva e implanta nuevos impuestos. Pero también va a empezar a emitir títulos de deuda, ¿no? Esto como consecuencia de que en 1812 se pierde el real situado después de la derrota de Belgrano en Huaqui.
¿sí? La batalla de Huaqui. Entonces ya no va a venir más metal del Alto Perú. Entonces, ¿de dónde van a sacar el metal? Como el metal era insuficiente en Buenos Aires, en el Río de la Plata, lo que hacen es empezar a emitir títulos de deuda. Esto es un papel, ¿no es cierto?, que dice, pues un pagaré. Pagaré a fulano de tal 100.000 pesos, vamos a suponer, 10.000 pesos, ¿no es cierto? Es decir, lo que hacía el triunvirato era autorizar, ¿no?, la emisión de estos títulos por tantos pesos, que eran los que se necesitaban en el momento. Digamos, podemos poner un número, 300.000. Perfecto. Entonces emitían papeles que decían, eran por 10.000, un montón, ¿no? Y entonces se les daba, digamos, a los particulares. Se les prometía que se les iba a pagar en determinado tiempo. Eso era inamovible. Teóricamente, quien lo poseía era el único que lo podía cobrar en determinado momento. ¿Me siguen, verdad? Y después, el principal recurso del fisco eran los ingresos por el comercio de ultramar, que llegaba, digamos, alcanzaba hasta un 71% del total. Eso hasta 1821. Y además, hubo otra herramienta, ¿no?, a la que apelaron los gobiernos, digamos, hasta 1821, que fue la contratación de 22 empréstitos por un total de 3.800.000 pesos. Y lo favorecido fue principalmente Buenos Aires, claro está, pero también Córdoba, Tucumán y algunos otros más, ¿no? Algunos otros más, como Catamarca, por ejemplo, etcétera, o La Rioja, ¿no?, en donde había, ¿qué cosa? Había aduanas. Entonces, los empréstitos se contrataban porque teóricamente iban a poder ser pagados, ¿no?, por los ingresos aduaneros. Mendoza también tenía su aduana, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, había varias aduanas, ¿no?, en lo que podrían ser hoy las fronteras de la Argentina con los países vecinos. Pero había, por ejemplo, en Córdoba una aduana, no debe ser una aduana interna, como va a haber varias aduanas internas que cobraban impuestos, lo cual encarecían obviamente todos los productos, y que seguían haciendo a los productos locales, a los productores locales, de algunas cuestiones, digamos, no sé, la lana, por ejemplo, ¿no?, ponchos, seguían siendo competitivos por esa razón, porque los productos que ingresaban por el puerto de Buenos Aires terminaban siendo extraordinariamente caros cuando llegaba al lugar de destino. Lo mismo que los vinos, lo mismo que las producciones locales. El libre comercio no producía, digamos, el derrumbe de las economías. Eso es una suposición contrafactual, no ocurrió. Lo que ocurrió es que se mantuvieron durante toda esta etapa las producciones locales, no se derrumbaron. ¿Y por qué no? Y porque los productos que entraban por el puerto eran carísimos. Terminaban siendo carísimos. ¿Me siguen? Desde luego que esto no va a alcanzar, que va a haber siempre, como todos los productores del mundo entero, se van a seguir quejando. Eso es una cosa de práctica, ¿no es cierto? Productor rural siempre se queja por los impuestos que le cobran, ¿no es cierto? A veces tiene razones, o más razones, y otras veces tiene menos razones. Y si no se queja por eso, se queja porque el clima no le permite hacer las cosechas que pretendía, por demasiada lluvia, o por demasiada sequía, o por demasiado, no sé, política, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Me explico? Pero eso es de práctica, todo el mundo se va a quejar. Menos los docentes, que estamos tan bien que no nos quejamos. Adul no se queja, nos dice que el aumento fue fantástico, que está todo genial, ¿no es cierto? Y que todos los problemas heredados pesan sobre esta situación que hay que soportar. Básicamente es así. Es como el dicho, el que no llora no mama. El que no llora no mama, exactamente. Nunca
un dicho tan bien puesto acá, ¿no es cierto? Entonces nosotros no mamamos, los docentes, porque no lloramos, ¿no? Porque nuestro gremio está completamente de acuerdo con este gobierno, que le encanta, que está todo fantástico, todo genial. Muy bien. Entonces, sigamos con la siguiente. ¿Qué pasa a partir de 1821? Que es a donde queríamos llegar. En 1821 se implementan una serie de medidas económicas que son de tinte, bien de tinte liberal. Casi podríamos decir, bueno, acá estamos en presencia del laissez-faire, dado que estamos es un gobierno liberal, es el gobierno de los unitarios. ¿Este es el laissez-faire? Vamos a ver. Ciertamente es un gobierno de tinte liberal, en todos los aspectos, porque también desde el punto de vista político está planteando, digamos, una república liberal y una democracia también de corte liberal, ¿no? Entonces, comienza por la eliminación de impuestos, algunos que yo ya se los mencioné y acá están dichos. La Comisión de Comercio, la alcabala de venta, la CISA, la medianata, de oficio, los tributos extraordinarios, algunos comerciantes, etcétera, etcétera. ¿Qué quedó? El papel sellado, que es una cosa que sigue hasta el día de hoy. Las patentes de comercio e industria, los ingresos que se sumaban por venta de tierras públicas, los alquileres de inmuebles a privados y la enfiteusis. La enfiteusis, como ustedes saben, era un recurso, digamos, era el traspaso de tierras del Estado a manos privadas. Antes que se hacía, y bueno, había algunas ventas, etcétera, etcétera, y antes que había, y mercedes reales. Al rey se le antojaba que alguno le tenía que dar alguna tierra, entonces se la daba, porque era un pariente, ¿no es cierto? O era una gracia que se le daba por algún servicio que le había prestado la corona. Y también había algunas ventas, pero eran relativamente pocas. Ya en el periodo revolucionario, ya cercano al 10, ya un poquito antes, pero también a partir del 10 se despega, ahí empiezan a vender, digamos, empieza a funcionar ese mecanismo que se llamaba la moderada composición, y esa moderada composición, que era una unidad productiva, ¿no es cierto? X, yo la podía denunciar, cualquier privado la podía denunciar, y caía bajo esa figura de la moderada composición y se la tasaba y se la vendía. La tierra era relativamente barata, así que se podía comprar tranquilamente. El problema es que no había tantos compradores tampoco, ¿no? Y tampoco había tanta tierra disponible cuando lleguemos a 1821. Y ahí en 1121, ¿por qué hay una campaña del desierto? La de Martín Rodríguez. ¿Por qué Martín Rodríguez se ausenta y deja a Rivadavia, García y compañía gobernando? Porque dice, bueno, tenemos que ganar más tierra para poder vender, traspasar esa tierra, digamos, a manos privadas. Y de ese modo nos hacemos de dinero el Estado. ¿Me explico? En lugar de seguir cobrando impuestos, ampliemos la base de los productores, porque después esos son quienes nos van a permitir cobrarles impuestos. ¿Entienden la lógica, verdad? Muy bien. Entonces, la enfiteusis se implanta justamente por estos motivos que acabo de darles. Hay un mayor ingreso por los aranceles del comercio exterior e interior, dado que están eliminadas todas las barreras, digamos, al comercio exterior, ¿no es cierto? Hay un nuevo impuesto que se implanta, que se generaliza además, que yo se los comenté, era la contribución directa sobre la propiedad del comercio, de la industria, la ganadería y la agricultura, y ahí están los valores. Y se apela, digamos, a una herramienta ahora sí, moderna. La creación del Banco Nacional. Había un banco provincial que se nacionaliza porque estaba en la idea, en estos liberales, llamados así generalmente, de unificar la economía nacional con sucursales, para implantar sucursales en provincias de ese Banco Nacional. Y a través de esos bancos unificar, obviamente, el mercado financiero, el mercado monetario y el mercado económico, la economía.
También se va a nacionalizar la enfiteusis y se va a trasladar al resto de las provincias, ¿no? Como mecanismo de traspaso de la tierra pública a las manos privadas. Y acá encontramos también elementos muy nuevos, que es la nacionalización de los derechos de aduana de Buenos Aires. ¿Correcto? Y esto llamaba la atención a las aduanas que yo les mencioné, a las otras. Porque si el gobierno nacional, con Rivadavia a la cabeza, ya siendo presidente, ¿no es cierto? Cuando se votó la Constitución Nacional digamos, de poca duración, pero se empezó a implementar. Entonces, cuando se empieza a implementar, se nacionaliza los derechos de aduana. Y se dice, y guarda, ahora vamos a ir a nacionalizar la aduana de Mendoza, la aduana de La Rioja, la de Córdoba, etcétera, etcétera. A la flauta, dicen la provincia, pero estos tipos son unos autoritarios que vienen a nacionalizar. ¿Cómo van a nacionalizar lo que es nuestro? Y la aduana de Buenos Aires también era nuestra, por decirlo de algún modo, ¿no? Era también de la provincia de Buenos Aires, ¿me explico? Para colmo, se federaliza la ciudad y el puerto de Buenos Aires. Se le saca a la provincia de Buenos Aires su capital y queda en manos de la nación. Esto afecta a intereses puntuales, a intereses ganaderos, a intereses de los terratenientes pampeanos y a intereses comerciales muy puntuales y muy precisos, no solamente de Buenos Aires, sino de las provincias, que ven con malísimos ojos que un gobierno nacional, porteño para colmo, unitario, se inmiscuya en cuestiones que son provinciales, por lo menos hasta ese momento eran provinciales, que es el gobierno, la unificación del mercado, ¿no es cierto?, la nacionalización de sus aduanas, que vamos a decirlo entre nosotros. Los caudillos la manejaban como se les ocurría, con mucha discrecionalidad. ¿Me explico? Bueno. Entonces, todos estos eran los aspectos conflictivos. Los ganaderos estaban descontentos también con el impuesto relativamente alto a la sal importada. No era simplemente por esa contribución directa que yo les mencioné, que se van a ver afectados también, sino por este impuesto a la sal. Se quejaban por el impuesto a la sal porque era relativamente alto. ¿Qué implicaba esto? Que había aranceles. Si hay aranceles, ¿son tan liberales?